y tener esa curiosidad de entender de dónde viene la otra persona para ver cómo le ayudo también a que vaya creciendo. Yo diría que esa primera es la escucha activa. Parece que es obvia y parece que todos sabemos qué es, pero en realidad no lo hacemos en el día a día. Creo que con la tecnología siempre pasa como que nos distrae mucho porque pensamos que esa es la solución. Bueno, bienvenidos a este espacio de Beyond Care Talks, un espacio donde conectamos con los líderes de la industria, los líderes de innovación, para hablar de lo que hoy está ayudando a transformar el ecosistema de salud. Hoy nos encontramos con Andrea Crosby, que es la directora y fundadora de Tangible, una compañía que es experta en el rediseño de futuros, en el rediseño de modelos organizacionales, con mucho enfoque también en salud. Y bueno, vamos a hablar de un tema absolutamente relevante de liderazgo, de cultura, en todo este marco, en donde hoy la salud quiere acoplar la inteligencia artificial. Andrea, bienvenida y gracias por estar acá. Gracias por invitarme. Bueno, Andrea, en este mundo en donde la tecnología va más rápido, evoluciona a velocidades y a ritmos realmente importantes, este famoso concepto de la ley de Moore, donde temas, digamos que deben ir a un ritmo, la liderazgo y la tecnología comienzan a chocar por ir a pace diferentes. Claramente inspirar, liderar de forma adecuada se vuelve fundamental. Yo quería preguntarte en ese sentido, ¿cómo ves ese concepto del liderazgo humano en todo este momento y ese liderazgo humano particularmente en el sector salud? ¿Qué tan importante es? Sí, creo que pues hay que tener en cuenta dos cosas. Una, el liderazgo siempre ha sido importante y siempre la parte más importante de ese liderazgo es cómo conecto con las personas. Pero creo que en este momento donde la inteligencia artificial va a empezar a reemplazar algunas de las funciones que ya existen o de las tareas que muchas personas hacen, hay una parte de adaptación y de ese liderazgo adaptativo, de ser mucho más ágiles en encontrar cuáles son las habilidades que necesito para el futuro, cuáles son las capacidades que las personas tienen que ir ganando para adaptarse también a la tecnología. Y por otro lado, está también esas nuevas habilidades que yo como líder tendría que desarrollar como para influenciar más a las personas. Más que pensar, hay un cambio grande en el liderazgo de la autoridad hacia la influencia y creo que en eso em, hay que desarrollar nuevas habilidades. Algunas ya son conocidas, no es que son totalmente nuevas, pero cada vez van a ser más importantes, cada vez van a influenciar más en cuanto realmente yo logro tener de influencia en diferentes actores. Ya entre más vaya hacia un ecosistema, que es lo que me implica traer esas nuevas tecnologías de fuera, más necesito influenciar hacia más allá que solamente las personas que me reportan, por ejemplo. Y esas nuevas generaciones también van a buscar otro tipo de liderazgo distinto que no se rige por la autoridad, que no se rige por las reglas, que no se rige por la estructura, sino más por qué tanto conecto contigo a nivel humano, qué tanto logro entender tus necesidades, qué tanto logro también ponerme en tus zapatos y tener esa curiosidad de entender de dónde viene la otra persona para ver cómo le ayudo también a que vaya creciendo y adaptándose a los nuevos roles que se van a ir requiriendo, ¿no? Ok. Y tú hablabas ahí de algunas soft skill, habilidades blandas que van a ayudar a eso. Si pudieras darnos dos ejemplos de cuáles pueden ser hoy en ese liderazgo digital y en ese liderazgo que el sector salud puede necesitar, ¿qué dirías allí? Yo diría que esa primera es la escucha activa y creo que es la más importante. Parece que es obvia y parece que todos sabemos qué es, pero en realidad no lo hacemos en el día a día con tanta frecuencia. Hay un framework que es interesante, que nos habla de cómo escuchar, ¿no? Y dentro de eso hay tres formas de escuchar. Una es la que normalmente hacemos, que es escuchar para ganar. Entonces, mientras tú me estás hablando, yo ya estoy pensando que tengo una historia parecida, igual, diferente, mejor, y algún argumento que yo puedo traer para de alguna manera ganar en esta discusión. Una segunda que es escuchar para arreglar las cosas. Si alguien te está contando una historia, pueden ser tus hijos, puede ser alguien que trabaja contigo, em, o alguien externo. Normalmente ya le tengo una solución a su problema
Y en esas dos formas de escuchar me estoy perdiendo de la oportunidad de conocer más sobre el problema que esa persona me está trayendo Ujú. y tal vez profundizar y llegar a lo que realmente la persona necesita o inclusive aprender más sobre esa persona y sobre su perspectiva y no asumir que lo que me está trayendo es lo que yo entiendo a primera, ¿no? En un primer momento. Entonces, debería escuchar más como para aprender, ¿no? Ese es como el tercero que es en el que deberíamos estar siempre. Y creo que la segunda habilidad sería la curiosidad, porque en esa curiosidad siempre voy a estar pendiente de qué es lo que está cambiando, cuáles son esas nuevas herramientas que están surgiendo, qué es lo que yo podría aprender diferente que ahorita tal vez no me lo estoy planteando, qué va a traer la inteligencia artificial que yo debería desarrollar. Entonces, esa curiosidad me parece que es clave y creo que en salud sigue siendo igual de importante, igualmente la escucha activa no solo con pacientes, no solo con otras personas de mi equipo, sino también con lo que esté pasando en el sistema. Y creo que la tercera también es esa adaptabilidad y esa capacidad de reinventarse, porque creo que el mundo cada vez va más rápido, todo va a ir cambiando y no hay una forma o un solo futuro para el que nos podamos preparar. Entonces, poder estar abiertos a diferentes perspectivas y a diferentes formas de reinventarnos es lo que yo creo que puede contribuir a un mejor liderazgo. Tres habilidades definitivamente claves para todo ese proceso. Ahora, tú hablabas ahorita de la inteligencia artificial, particularmente, ¿qué puede necesitar la inteligencia, o sea, los intereses de implementar inteligencia artificial de ese estilo de liderazgo diferencial, con escucha activa, con creatividad, digamos, con un interés diferencial para que se puedan implementar proyectos bien, ¿sí? Porque muchas veces quedamos en que solo es la tecnología y hablamos de los motores y de los algoritmos, pero se nos olvida que hay de personas y hay una serie inclusive de marcos que van a ayudar a que esos proyectos lleguen a buen término. Entonces, cómo el liderazgo ahí entra a ser una pieza fundamental en toda esa estructura de esos proyectos de inteligencia artificial. Sí, creo que con la tecnología siempre pasa que como que nos distrae mucho porque pensamos que esa es la solución y al final la tecnología es solo un habilitador de algo que podríamos hacer mejor, que nos ayuda a ser más eficientes, que debería aumentar las capacidades humanas que tenemos, pero no necesariamente se toma así cuando sale una nueva tecnología. Me ha pasado que llegan potenciales clientes y dicen, quiero hacer algo con inteligencia artificial. Y creo que ahí pues te estás perdiendo de realmente pensar cuál es tu problema a solucionar y qué capacidades tiene la tecnología que pudieran ser relevantes para atraer la inteligencia artificial de una forma estratégica a la compañía, ¿no? Entonces debería empezar siempre por cuál es el problema a resolver y, claro, entender todas las tendencias que tengo y todas las posibilidades que me trae la inteligencia artificial, pero pensar estratégicamente en dónde realmente me puede aportar, para qué y cómo va a hacer que todo el resto de lo que tengo de procesos, de servicios, de ofertas para mi público, cómo me va a ayudar a trabajar de una mejor forma internamente, para así darle un rol a la tecnología en las diferentes áreas o en las diferentes frentes que sean importantes y que sean estratégicas para mí. Y después de eso también pensar qué es todo lo que necesito transformar alrededor para que esa tecnología tenga una implementación relevante y que también tenga un beneficio para todos los que están involucrados, ¿no? Si no, a veces la traigo y al final genero un montón más de problemas en cambio de tener una solución y de tener cosas que funcionen mejor para todos. Oye, me quedó sonando algo interesante, es darle un rol a la tecnología. Es como cuando, y al final, si uno le da un rol a la tecnología, uno termina liderando a los roles de su equipo. Entonces, es una parte más de lo que como líder tengo que lograr empatizar, entender, gestionar, motivar para que el proyecto surja. Muy interesante ese enfoque. Em, Ahí tengo una pregunta, Andrea, que quiero conectar tu background de diseñadora industrial, de una otra forma los orígenes de Tangible en todo esto de diseñar organizaciones, ayudar a rediseñar las actuales, los procesos, todo eso. ¿Cómo uno en un proceso podría en ese rediseño involucrar el liderazgo? O sea, cómo uno analiza lo que quiere hacerse, donde en este caso hay un proyecto de inteligencia artificial que tiene una estructura, un proceso, unos hitos, unos entregables,
y cómo rediseña para que el liderazgo entre a armonizar en el resultado. ¿Cómo funciona eso? Creo que para mí funciona de dos formas. Una, el liderazgo debería siempre estar, o sea, el liderazgo de una empresa debería estar siempre involucrado en los procesos para que en todos los procesos de innovación, en todos los proyectos, para también traer esa perspectiva estratégica. Los líderes muchas veces tienen una visibilidad que no tenemos en otros niveles y también tienen otro nivel de responsabilidad donde tenemos que hacerlos parte de la decisión para asegurar que esos proyectos en realidad se implementen a gran escala en el futuro, ¿no? Entonces creo que esa es una parte, pero la otra parte es también necesitamos que el liderazgo acompañe la transformación. Entonces, uno tiene que estar abiertos a también irse reinventando ellos mismos como líderes, porque esos cambios hacia abajo eventualmente los impactan hacia arriba también. Y lo segundo, pues es también hacerlos parte del proceso para que ellos vayan viendo esa evolución que deben tener dentro de la implementación de esas nuevas soluciones, ¿no? Tengo que ser un líder muy diferente si quienes están, por ejemplo, abajo mío ya no van a tener funciones operativas, sino van a tener unas funciones más estratégicas, ¿no? Y un pensamiento más estratégico. Y creo que el líder es el que da ese también, ese direccionamiento de cuál es el rol que le quiero dar a estas tecnologías, para qué las quiero y cómo quiero que impacten el futuro de la compañía. Una pregunta, volviendo al concepto de diseño industrial, digamos que cuando uno hace ciertas estructuras, está como lo que llamamos el chasis, la parte estructural, ¿cierto? Y luego vienen como los otros componentes. Para ti, el liderazgo en un proyecto de inteligencia artificial sería parte del chasis, de la estructura fuerte o de los componentes que se adicionan en ese proceso de construcción. ¿Cómo lo ves tú? Yo pienso que el liderazgo está también hacia o las estructuras de las compañías y ah, todavía más con la inteligencia artificial y con la necesidad de adaptarnos más rápido, tenemos que ir hacia un liderazgo más horizontal. Ok. Entonces, en realidad es, no sé cuál sería la analogía perfecta, La pero estructura. todas las piezas deberían O trabajar sea, tanto juntas con la estructura, ok, misma, ok. de pronto ya que estamos hablando de salud, es como si fuera el cuerpo humano, ¿no? No es que puede funcionar el corazón sin el cerebro, no pueden funcionar las piernas de la misma forma o el sistema digestivo, todos están conectados y creo que todos tienen que. Es decir, no puedo escoger, lo pongo como parte estructural, lo pongo como componente afuera, es todo, tiene que estar en todo para que realmente fluya. Sí, y creo que también hay mucho, aunque el liderazgo es muy importante y tiene que hacer parte, creo que no es ponerlo como la posición solamente del CEO, sino que creo que a todos los niveles siempre va a haber una oportunidad de liderar y de tener ese mismo liderazgo estratégico. Y es lo que se tiene que también empezar a desarrollar en diferentes niveles, ¿no? Debería tener cada vez organizaciones más ágiles, más descentralizadas, donde pueden ir tomando decisiones, donde pueden ir experimentando para después llevar eso a otra escala. Entonces, creo que es otro liderazgo y por eso no creo que haya uno más importante que otro, sino más bien una integración y una colaboración más horizontal entre todas las partes. Claro, siempre va a haber un líder que acaba tomando una decisión final, ¿no? Pero debería ser parte de todo el proceso. Andrea, Como cuando nosotros buscamos este ejercicio de colaboración con ustedes, con Tangible, encontramos digamos, ese valor agregado en una perspectiva que para la tecnología en salud es diferente, es una perspectiva más desde el proceso, más desde la organización, desde las personas. ¿Qué hace concretamente entonces Tangible? O sea, ¿cuál es para las personas que nos están escuchando, que también están aquí en paralelo en el foro de la OES, viendo qué es lo que para un proyecto cualquiera en salud que involucre tecnología o que involucre otra cosa tangible les puede ayudar a hacer? Sí, creo que siempre empezamos desde cuál es la visión que tengo y por eso hablaba de cuál es el rol que le daría a la inteligencia artificial. Muchas veces eso inclusive tiene una pregunta antes que es cuál es el rol que quiero tener o con la tecnología o con la innovación en mi compañía. Y a partir de esa visión, de esa gran visión a futuro, que normalmente lo hacemos a 5 años o a 3 años, o dependiendo también de cómo se proyecta la compañía, hay unas que planean muy a corto plazo, hay otras que les funciona mejor tener visiones de largo plazo. Establecemos una visión y a dónde queremos llegar y cuáles serían esos pilares estratégicos que me llevan a cumplir con esa misión que me planteé de transformación hacia, por ejemplo, la inteligencia artificial, ¿no? O hacia la integración de la inteligencia artificial como pilar estratégico.
Y a partir de eso, trabajamos alrededor de cuáles son los mindsets que necesito para eso en la compañía, ¿no? Las mentalidades o los comportamientos, cuáles son las barreras que tengo y cómo las puedo quebrar, cuáles son también los principios de operación que tiene mi compañía y cómo podrían ser diferentes, y cuáles son los procesos que tendría que empezar a transformar y cómo las diferentes interacciones también entre las personas se transforman si tengo diferentes herramientas tecnológicas o inteligencia artificial en diferentes procesos. Ok. Andrea, Tangible ha tenido la oportunidad de trabajar, obviamente, con sector salud, pero también con otras industrias muy grandes y con compañías muy referentes dentro de esas industrias. Un ejemplo, ellos, pues, Coca-Cola Company, que todo el mundo sabe a qué nos referimos. Pero quisiera preguntarte, ¿qué ves, qué diferencia notas entre el liderazgo de otros sectores y el liderazgo que puede haber hoy en salud? Obviamente, desde una perspectiva de qué cosas todavía tiene por mejorar ese liderazgo en salud para abordar proyectos de este estilo, que en su mayoría son transformacionales, ¿sí? Porque si hablamos de inteligencia artificial, va a venir a mejorar muchas cosas, a empoderar a las personas, a traer beneficios, ahorros, oportunidades de servicio, de acceso, pero sabiendo que hoy el liderazgo tiene un estilo de liderazgo de la salud comparado con esos otros sectores, ¿qué crees que puede estar faltando para aprovechar más y darle un enfoque distinto a lo que salud necesita? Sí, creo que en todas las industrias, en compañías grandes, independiente de la industria, siempre hay mucha aversión al riesgo, y eso definitivo ahora ya no es una opción, ¿no? O sea, creo que la misma transformación tecnológica nos va a llevar a que tengamos que arriesgarnos, y ya hay tanta incertidumbre en el contexto Ujú. que nos va mejor si experimentamos más y si nos arriesgamos con diferentes tipos de proyecto que nos permitan ser más resilientes a futuro, ¿no? Si yo ya experimenté en 5 cosas y no sabemos cuál es el futuro el otro año, pues de esas 5 alguna tal vez me va a funcionar. Si no experimenté con ninguna, pues estoy en cero, ¿no? Entonces, para mí eso es lo primero en cualquier gran compañía, darse realmente ese espacio. Creo que la diferencia es que en el sector de consumo, por ejemplo, todo va más rápido, ¿no? Porque el consumidor te reacciona más rápido y ves el impacto también de lo que haces en el corto plazo. Entonces, eso te permite a veces casi que una experimentación a gran escala, ¿no? Que creo que en salud a veces es más limitado, inclusive por regulaciones o por diferentes temas que puedan tener las empresas, pero creo que teniendo el mindset, teniendo la oportunidad de experimentar, creo que las personas van a tener más capacidad de traer posibles soluciones a diferentes niveles de la organización, ¿no? Y lo segundo es que creo que en salud sí cada vez es más clave colaborar entre las instituciones. En las otras compañías también están buscando cómo traen esa innovación abierta, cómo traen esa conexión con otros actores, pero en salud es cada vez más necesario, ¿no? Porque si no, tengo una experiencia del paciente que está totalmente desarticulada y que es más difícil de generar como un buen resultado, ¿no? Pues André, muchísimas gracias hoy por ayudarnos a entender que, pues digamos, toda la transformación digital en salud no es solo tecnología, que esto requiere un enfoque de liderazgo diferente, una apertura diferente y que también la cultura, pues al final es un componente que permea a que todo esto sea posible, que ustedes como Tangible, de cierta forma, lo que hacen es ayudar a que muchos de esos elementos que a veces no se tienen en cuenta y que hacen, pueden marcar la diferencia en que un proyecto sea exitoso o no, se hagan y se contemplen y se hagan de una forma sencilla y además con un lenguaje hacia salud y demás. Y bueno, eso nos va a permitir a que tengamos más proyectos con mejores resultados, impactando más pacientes, más personal de salud y demás. Entonces, de verdad, muchísimas gracias eh, a todos los que están escuchando este espacio, que van a tener inclusive la oportunidad de estar aquí también contigo aclarando dudas o algo durante este espacio de la OES, a todos los que van a escuchar después este episodio en Beyond Care Talks, también la oportunidad de que volvamos a reencontrarnos. Y de verdad agradecerte mucho por acompañarnos y darnos estos insights. Muchas gracias también por el espacio y por traer preguntas tan interesantes. Bueno, esto fue Beyond Care Talks, un espacio en donde la tecnología se encuentra con el propósito y bueno, nos vamos a escuchar
en el próximo episodio. Gracias. Gracias.